la herramienta Recortar en la versión CS6 de Photoshop, una herramienta que ha sido bastante rediseñada. Para ir a ella basta con pulsar este icono, que no ha cambiado, sigue siendo el de siempre, o bien pulsar la tecla C de cortar, que nos la activa también. Nada más hacerlo, lo primero que ocurre es que sale alrededor de nuestra fotografía una línea discontinua de puntos, y también estos manejadores en las esquinas y en la parte central del largo y del ancho que nos permiten movernos y recortar como queramos. Al pulsarlos, al ponernos encima de la fotografía o encima de alguno de los manejadores, lo primero que ocurre es que aparece una cuadrícula. Esta cuadrícula es, en concreto, aquí lo vemos, la regla de los tercios. Nos aplicaría la regla de los tercios para poder cortar de acuerdo a unas proporciones armónicas. Pero también nos permite, si abrimos esta ventana, escoger otra serie de opciones, la de cuadrícula, la diagonal, etcétera, etcétera. Para cambiar por ellas podemos venir y pinchar aquí en cualquiera de ellas, o bien, también lo que podemos hacer es pulsar la tecla O, y con la tecla O pulsada nos va cambiando de una a otra, la cuadrícula, la diagonal, los triángulos. Por cierto, los triángulos son asimétricos, son diferentes hacia un lado y hacia otro. Si quisiéramos invertir el sentido porque la fotografía que tenemos nos lo pide así, bastaría con pulsar mayúscula O y, como veis, cambian de un lado a otro, se invierten las diagonales. Bueno, con esto se maneja esta opción. Ahora vamos a ponerla en cuadrícula para que os muestre una funcionalidad nueva incorporada a Recortar. Veis que aquí la línea de horizonte tiene una distancia respecto a esta línea de la cuadrícula, y aquí la distancia disminuye, es decir, el horizonte está ligeramente inclinado. Bueno, pues si veis, aquí tenemos un icono que simboliza un nivel de burbuja. Con este nivel de burbuja, si lo pinchamos, podemos ponernos encima del horizonte, trazar una línea recta, y con eso se endereza inmediatamente el horizonte. Bueno, pues esto, que estaba en otros lados en Photoshop y que sigue estando, lo encontramos aquí también a mano porque es útil a la hora de recortar. Una característica nueva adicional, vamos a ponerlo un poco más pequeño, es que cuando nosotros queremos rotar el lienzo, por ejemplo, me pongo aquí fuera y veis que inmediatamente la línea con las dos flechas se pone curva, y eso me permite girar la imagen como quiera. Esta visualización, este modo de visualización es nuevo, porque antes lo que giraba era el propio recuadro, mientras que la imagen seguía en la misma posición, y era bastante más difícil ver cuál era el efecto final. Por supuesto, con esta imagen no tiene sentido esta rotación, pero no obstante quiero deciros que si alguno prefería la visualización anterior, las cosas no están perdidas. No os echéis las manos a la cabeza, porque simplemente si pulsamos aquí en esta ruedecita y le damos a usar modo clásico, volvemos a lo que fue siempre. Lo que inclina es el cuadrado, mientras que la imagen sigue en la misma posición. Para mí es mucho más difícil, aunque inclines la cabeza, hacerte una idea de cómo va a quedar la imagen. Por eso yo prefiero trabajar con esto deseleccionado, es decir, no usando el modo clásico, sino el nuevo modo, para que me muestre así las cosas. Bueno, vamos a anular esto. Ya está. Y vamos a ver más opciones. Otra opción importante se encuentra aquí al final de las opciones de la barra de esta herramienta. Se llama eliminar píxeles recortados. Puede estar verificada la casilla de verificación o no. Normalmente la vais a tener como sin verificar. ¿Qué ocurre cuando no está verificada? Pues una situación bastante idónea. Es que yo voy a cortar esta imagen así. Ya está. Le doy al Enter aquí arriba, y ahora me voy, hago cualquier cosa en mi imagen, y si vuelvo nuevamente a la herramienta Recortar y decido que me ha quedado un poco estrecho el margen del cielo, pues puedo coger y aumentar nuevamente, y el cielo sigue estando ahí. Y si decido que también quiero incorporar esta piedra, pues simplemente voy hacia la derecha y recupero la imagen. ¿Por qué? Porque toda la imagen sigue estando ahí presente, no la he eliminado. Ahora doy otra vez OK y ya tengo el nuevo recorte, pero toda la información permanece aquí alrededor. Por el contrario, si lo que hacemos es eliminar píxeles recortados, si yo ahora recorto y le doy al OK, cuando vuelva me voy a hacer otra cosa,
vuelvo nuevamente a la herramienta recortar, y si ahora voy hacia la derecha ya no puedo recuperar mis rocas de la derecha ni mi cielo por arriba, saldrá todo en transparente porque ya no existe esa información. Ahora, para ver otras opciones, vamos a cambiar de fotografía, que si no es muy aburrido. Tenemos esta fotografía en pantalla tal como salió de la cámara. Bien, ahora vamos a ver cómo se puede cortar, opciones que tenemos. Hasta ahora hemos estado trabajando sin restricciones, con esta ventanita aquí de opciones que puede poner varias cosas y pone sin restricciones. Eso significa simplemente que me puedo mover como quiera a lo ancho y a lo alto. No tengo ninguna restricción. De acuerdo. Voy a poner esto nuevamente en regla de los tercios, ya está. Pero hay otras opciones. Por ejemplo, una es la de mantener la proporción original. Se refiere a la proporción original de la fotografía o del sensor con el que la tomé. De esta manera, haga el recorte que haga, aunque ahora me mueva, se está manteniendo la proporción original. Voy a deshacer este recorte y veo otras opciones. Por ejemplo, la de cortar en cuadrado. Es la proporción 1:1. Me hace un cuadrado y ahora yo ya me muevo por la fotografía para cortar como quiera, o reduzco o amplío. Si amplío me saldría de la foto porque todavía la tenía al máximo. Entonces sé que siempre tendré un cuadrado. Esa es otra opción, junto con las muchas otras proporciones que aquí vienen. Pero vamos a ver más formas de trabajar. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero tener esta imagen con un tamaño y una resolución concretas. Me vendría aquí a tamaño y resolución. Se abre esta ventana y yo le voy a dar unas medidas concretas. Le voy a poner que quiero 530, no centímetros, sino puntos. Aquí voy a poner también píxeles por pulgada en vez de por centímetros, y 530 puntos por ejemplo, una altura de 900 píxeles. Y luego, como voy a querer esto, por ejemplo, para la web, pues le voy a poner 72 puntos por pulgada. Al darle a OK, inmediatamente me ha cambiado el rectángulo que me permite recortar la fotografía. Y ahora me puedo mover tirando de los manejadores de las esquinas, y no me va a cambiar en ningún momento la proporción. Las proporciones son las mismas, haga más pequeño o más grande el rectángulo, pero si nos fijamos aquí pone siempre 530 por 900, y si cambio de tamaño y lo hago más grande sigue poniendo 530 por 900. Esto me permite, por lo tanto, mantener siempre la resolución que le he dado y las medidas que le he dado. Por ejemplo, quiero cortar esta imagen así y le doy Enter y ya la tengo cortada a ese tamaño. Este es el tamaño de la imagen. Y ahora, finalmente, última opción que os voy a contar porque es muy interesante. Imaginaros que tenéis una serie de fotos y queréis que todas queden al mismo tamaño con la misma resolución. Pueden ser de tamaños originariamente diferentes o iguales, pero las queremos todas recortar al mismo tamaño. Bueno, pues eso se puede hacer copiando las dimensiones de otra imagen. Para hacerlo, lo único que hay que hacer es abrir la imagen que queremos tomar como modelo, la abrimos de manera que esté aquí presente entre las imágenes abiertas, y cuando ya la tenemos abierta nos vamos a cualquier otra imagen, por ejemplo esta otra que tenemos aquí de la misma serie que está sin recortar, y antes de recortarla vamos a aquí, cogemos tamaño y resolución, pero ya no vamos a rellenar nada. Ahora mismo pone exactamente las medidas que yo quiero porque justo antes acabo de hacer eso, pero podría haber cortado la otra imagen cualquier otro día y aquí pondría o nada o algo totalmente distinto. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente venirme aquí a Origen y en Origen escoger la imagen que quiero tomar como modelo como referencia. Es decir, aquí mi imagen modelo se llama 1623. Pues solamente tengo que venir en Origen a 1623, la escojo, le doy OK. E inmediatamente me ha marcado un rectángulo que tiene las mismas, no solo las proporciones, sino las medidas. Puedo ajustar el rectángulo para que se adapte a la imagen que tengo en pantalla, que sea un buen corte, y sigue manteniendo las proporciones que le habíamos marcado anteriormente. Aquí están las dos imágenes cortadas
con el mismo rectángulo, mismo tamaño. Bueno, como veis, una herramienta llena de posibilidades, aún tiene algunas más, pero bueno, no son muy diferentes de las que había antes y que sin duda es necesario conocer.